en cómo lo decía, lo expresaba Leandro Santoro, se percibió, ¿no? Claro. Absolutamente. Bueno. Vamos a seguir después con algunos datitos más junto con las invitadas. Dale, vamos. Ya me meto entonces con las invitadas que tenemos acá en piso, que ya están en cámara. Y tengo a Romina del Pla, de un lado, que es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del FIT. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya Buenas noches. Buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Y María Rachid, que es precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tenía miedo de equivocarme, por el Frente de Todos. Bueno, buenas noches. Y voy a arrancar con esto. Arranco, Romina del Pla, con vos, con este tema. No sé, ¿qué te parece a partir de todo esto en el análisis político del impacto que todo esto genera? La pérdida de credibilidad en el electorado. ¿Cómo lo ves? Mirá, si a esta situación, ¿no? La foto, a toda la situación que se describe detrás, le sumamos lo de la vacunación VIP, tenemos un régimen VIP. Gente que tiene privilegios, que no cumple las medidas sanitarias que se habían planteado elementales, y si no la cumplen en la Quinta de Olivos, te vas imaginando que allí se entiende por qué en el transporte público no se tomaron las medidas de fondo para que los trabajadores cuando viajan no hayan sido víctimas de contagiarse, se habilitaron actividades económicas en empresas que no eran esenciales y que todo eso contribuyó luego a la circulación del virus, y por lo tanto te das cuenta que lo que se enunciaba como un cuidado de la población luego no tenía todas las consecuencias y las medidas que tenían que ir acompañadas. Entonces me parece que más allá de la situación, me parece que simbólicamente expresa esto que nosotros venimos denunciando del Frente de Izquierda desde el propio inicio, porque nosotros somos favorables y éramos favorables a la cuarentena porque entendíamos que era una medida necesaria, pero también fuimos denunciando y alertando de que una cosa era el rótulo de la cuarentena y las restricciones y otra cosa era lo que estaba pasando de verdad, que eran trabajadores obligados a ir a trabajar en malas condiciones, habilitación de actividades que no eran esenciales, y todo eso fue contribuyendo a la cadena de distribución del virus, como luego también alertamos que se estaba privilegiando el negocio privado con la vacuna, como el caso de Hugo Sigman, cuando allí se produjeron más de 100 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que estaba pagada y no se procedió a incautarla, a fraccionarla y a vacunar rápidamente a la población, y hoy todavía estamos con muchísima parte de la población sin las 2 dosis y algún sector sin la primera dosis, que hay que ir a buscarlo, porque ya está claro que esa gente no va a ir por sí misma a vacunarse. Ahora me meto con eso y quiero hablar con ustedes también de la economía, que es un tema con el cual me voy a meter ahora, y tenemos preparado un editorial para contar lo que está pasando con los precios. Pero primero quería escuchar, María, tu visión desde el oficialismo, formás parte de una lista de Frente de Todos, acerca de esto. Recién marcábamos que, por ejemplo, Sergio Berni, cuya pareja está también en una lista, pero en la provincia de Buenos Aires, hoy fue muy crítico de manera abierta contra el presidente. ¿Cómo lo estás viendo vos, esta situación que está pasando? Yo creo que podemos comprender, y de alguna manera se expresó recién el dolor y el enojo que puede generar, que nos genera a muchos compañeros también del Frente de Todos, pero bueno, me parece que es un error, que el presidente, no estoy de acuerdo con que el presidente no se haya disculpado, decir lo lamento, no debió haber ocurrido, es una forma de disculparse, creo que se disculpó, que dijo que no debería haber ocurrido, que no va a volver a ocurrir, y bueno, me parece que... Un pedido de disculpas explícito, ¿no hubiera sido algo más fuerte? Porque lo lamento es como algo... No es me estoy haciendo cargo de eso. Si yo hice algo mal acá y me digo, bueno, la verdad me equivoqué, les pido perdón. Lo lamento, parece que hubiera ocurrido un accidente en el estudio al lado, yo no tengo nada que ver, y mira, la verdad que lo lamento. No fue solo lo lamento, fue lo lamento, no debería haber ocurrido, no va a volver a ocurrir. Fue una serie de expresiones que tienen que ver con un pedido de disculpas. En general, cuando pedimos disculpas, elegimos distintas formas de hacerlo. Creo que fue un pedido de disculpas. Quizás yo hubiera elegido otras palabras, pero creo que fue un sincero pedido de disculpas por parte del presidente, lo que expresó el otro día. Y creo que también este error, que para mí es un error y que lamento y que no debería haber ocurrido, también coincido en que es un error desde el punto de vista ético grave del presidente, y que también me duele y que también me enoja, por eso entiendo el enojo y entiendo el dolor que puede estar sintiendo mucha gente, pero que también está siendo utilizado para desviar la atención de donde realmente debería estar la atención. Y es que estamos en el marco de unas elecciones en donde nosotros venimos a reafirmar el compromiso electoral que tomamos en el 2019. Nos votaron para reactivar la economía, para generar empleo y para ampliar derechos.
Porque eso es lo que hicimos desde el 2013 al 2015 y porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Y no utilizamos la pandemia como excusa porque ya hay indicadores económicos que muestran qué es lo que estamos haciendo. Y ya hubo ampliación de derechos y va a seguir habiendo ampliación de derechos como hubo del 2013 a 2015 y como va a seguir habiendo ahora. Ahora, ¿crees? Porque, digamos, es cierto que hay una recuperación después del año pasado que hubo un derrumbe de la economía. La situación económica no es buena, no es buena, es muy mala. Ni acá porque, ni en Francia, lo dice Marcela Tiner, ya la escuchamos. Tenemos una inflación del 51%, la actividad le cuesta, el empleo no se está generando al ritmo necesario. Bueno, hay un montón de problemas económicos, la mayoría de la gente la está pasando mal, bueno, tenemos pobreza del 42%. Ahora digo, en ese contexto, ¿esto no corre riesgo de que pegue fuerte en un sector del electorado que quizá venía apostando, bueno, yo creo que este gobierno, sí, después de la pandemia, va a hacer las cosas que digo, y ahora de repente tengo un golpe que pierde credibilidad? El dolor y el enojo podría tener un efecto, pero la verdad es que lo que nos debería importar es que la tasa de inversiones está 14 puntos por encima del 2019, que los juguetes del día de hoy, del Día de la Niñez, se vendieron 10 puntos por encima del 2019, que hay medidas económicas concretas, como por ejemplo la devolución del impuesto a las ganancias, el reintegro del impuesto a las ganancias, que va a generar mayor consumo y el mayor consumo va a generar mayor producción y la mayor producción va a generar mayor empleo. Dentro de ese mayor consumo está, por ejemplo, el programa Previaje, que hace poquito anunció el Gobierno Nacional, y que va a reactivar la economía en el turismo. Hay un montón de indicadores económicos que ya son mejores que el 2019, sí, como por ejemplo el empleo en la industria, como por ejemplo el empleo en la construcción. Te digo, y lo analizo como economista, digo, es cierto, yo miro los indicadores, está ocurriendo y muchos sectores están por encima de la prepandemia y eso es bueno. Todavía a nivel general no se siente esa mejora. Es una mejora que se percibe en algunos indicadores y que los que estamos analizando esto lo vemos. Ahora, si vamos a caminar por la calle y decir, che, vos estás mucho mejor que hace 2 meses. No, por supuesto que no, porque pasamos por una pandemia mundial que nosotros no ponemos como excusa, reitero, porque los indicadores muestran que hemos trabajado en este tema, así como hemos trabajado en la ampliación de derechos, pero es una realidad de la que habla el mundo, no solamente nosotros. Entonces, no hicimos todo lo que hubiéramos querido hacer en los tiempos que nos hubiera gustado, porque hubo una pandemia internacional, pero sí ya estamos trabajando en eso. Romina, vos estás viendo que es así, que se está recuperando, que se está trabajando en esto. Ustedes creo que tienen una visión crítica de esto. Sí, crítica porque efectivamente la situación que está viviendo la mayoría de la población es muy grave, muy grave. No es un número, el 45% de la población bajo la línea de pobreza. Es una realidad palpable, tremenda, que se agudiza día a día, porque así como hay alguna fábrica que está reactivada, el grueso del funcionamiento económico no está viviendo esta realidad. A pesar de que hay un decreto antidespidos, hay despidos en un montón de lugares y eso se palpa, la precarización laboral se palpa, el hecho de que ya no hay ni siquiera la changa, ni el crecimiento de las ferias, bueno, el trueque, toda esa situación expresa que hay un nivel muy extremo al que estamos llegando. Y en ese sentido, nosotros vemos que este cuadro está lejos de reactivarse, porque además, esta idea de que hay una reactivación ya la vivimos a final del año pasado, ya estuvo esta misma idea de que se estaba reactivando. ¿Y después qué pasó? Lo que pasa es que tenemos totalmente subordinada la situación económica al cuadro del endeudamiento internacional. Y entonces, en la medida en que el gobierno siga resolviendo que va a colocar el grueso incluso de las reservas o de la mayor recaudación en responder a esos vencimientos y a frenar la presión del dólar por una devaluación y demás, bueno, efectivamente el cuadro general va a seguir igual o peor. Entonces creo que esta situación pone en cuestión hacia dónde va, porque que algún empresario gane un poquito más no es la resolución para el grueso de la población. Tenemos 5 millones de jubilados y jubilados cobrando 23.000 pesos. Eso es una jubilación de indigencia. Y el gobierno de los Fernández, antes de la pandemia, resolvió modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, con lo cual no es una casualidad. Y cuando Guzmán habla de que se achica el déficit fiscal en el primer semestre e incluso en julio, en el medio de esta situación catastrófica de la población, bueno, estamos viendo, hay un ajuste. Sí, ¿Guste o no? Que no creo que se vaya a sostener en el segundo semestre. No creo.
porque están las elecciones y porque... Bueno, pero bueno. Disimular con algún parche no es resolver el problema No, de fondo ni estructural, digamos. Lourdes. Sí, buenas noches ambas. Para las dos, tanto para María como para Romina, ya se está diciendo que va a ser una de las campañas más sucias, ¿no? Lo estamos viviendo. Sabemos en realidad que complica un verdadero debate para hablar de los problemas reales. Acá quedaron planteados, ¿no? Desde los dos frentes me parece que están hablando, desde los despidos y esa reactivación que nos llega al bolsillo, y también por el lado del Frente de Todos algunas miradas para profundizar esta supuesta reactivación que se viene dando. ¿A quién le conviene que no se hable y que no se debatan las propuestas que van a hacer un cambio en la mesa de los argentinos? Porque es posible incluso que se vengan nuevos capítulos. ¿Y en qué momento se va a dejar de hablar de la foto y vamos a empezar a hablar de las propuestas? María. Bueno, ¿a quién le conviene? Creo que claramente a la oposición, sobre todo a Cambiemos, le conviene que se hable de la foto, que sea una campaña sucia, porque no hay argumentos que puedan justificar lo que hicieron durante los 4 años de gobierno del macrismo. O sea, la primera pandemia que sufrimos fue la de los 4 años de gobierno del macrismo. Así que de parte nuestra no creo que vaya a haber ninguna campaña sucia. Creo que los candidatos tenemos la indicación de hablar del futuro, de hablar de las propuestas que tenemos para reactivar la economía, de hablar de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer. Así que esa va a ser la campaña del Frente de Todos en todo el país. Romina. Bueno, mira, yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado está claro que a la oposición de derecha, Juntos por el Cambio, a sus colectoras, les conviene hablar de esto porque no tienen nada para decir, porque estratégicamente tienen posiciones similares, digamos, en una orientación con estos problemas centrales que marcábamos con el gobierno. Están de acuerdo en pagarle a los acreedores internacionales, consideran incluso que hay que ir a un ajuste mayor que el que ya se está llevando adelante. Entonces, no tienen volumen para poder hablar de algo, incluso la tuvieron que sacar a Vidal de la provincia de Buenos Aires y esconderla. Claro. Entonces, de ese punto de vista, todo esto les da de comer enormemente. No, el regalito que le hizo el oficialismo a la oposición con esto es impresionante. Yo les pido, por favor, al Frente de Todos y al peronismo que no hablen de cómo se le da de comer a la derecha, porque una y otra vez, digo, nosotros no tenemos nada que ver, para que quede claro. Obviamente fijamos posición, pero tampoco nos vamos a enganchar en esto, porque nosotros hemos hecho un gran esfuerzo desde el Partido Obrero, en mi caso, desde el Frente de Izquierda, justamente en presentar un Frente de Izquierda, formamos la lista 1 para concentrar la energía en colocar el alerta de lo que está pasando, la responsabilidad de los que gobiernan, de los que gobernaron en esta situación de catástrofe y presentar un programa de salida. Y en este sentido estamos muy concentrados en justamente colocar que frente a esta catástrofe social necesitamos medidas de fondo, de reorganización profunda. No alcanza con un bono de 5.000 pesos para los jubilados, porque lo que le han confiscado es muchísimo más y eso no lo resuelve. Ni tampoco alcanza con una reapertura limitada de las paritarias, porque justamente nosotros denunciamos muy fuertemente con Nicolás del Caño, que encabeza la lista de la provincia en la que yo voy en segundo lugar, de la lista 1A, cuando vino el debate del presupuesto, nosotros fuimos muy claros. Acá esa pauta del 29% era nada más que una pauta para fijar los salarios a la baja y jugó ese rol. Y ahora cuando dicen vamos al 45%, es el mismo fenómeno, porque nadie se cree que la inflación de este año llega al 45%. Vos lo mencionabas, la inflación interanual supera el 51%. Y está claro que el 3% de julio ha sido muy lapidario en relación a que el costo de vida va creciendo y los ingresos se esfuman. Entonces, en este punto, aumento de salario, de jubilaciones, reparto de las horas de trabajo, prohibir efectivamente suspensiones y despidos y generar un plan de obras públicas y de vivienda popular, que es un tema crucial hoy mismo en el conurbano. En Berisso, la policía desalojando 200 familias en el Día de la Niñez con mujeres, niñas, niños, niñas, a bala de goma, porque el problema de la vivienda no tiene resolución, porque no hay ninguna política de vivienda popular. No, muy complicado toda la situación y en un rato me voy a meter a hacer el análisis de inflación porque salieron los datos de esta semana. Es muy preocupante, tal como marcás, arriba del 51%. Esperemos que este año no supere el 50%, porque si no la situación va a ser realmente muy grave y me preocupa mucho a mí y en un rato me voy a meter a analizar eso, lo que puede llegar a pasar con la inflación el año que viene. El que me escucha dice, ¿el año que viene en Argentina este tipo de qué está hablando? ¿Del futuro? No,
bueno, el año que viene pasa rápido, esto falta poco y hay muchas cosas que artificialmente se están conteniendo y generan un riesgo de presión inflacionaria para el año que viene que la verdad que también es preocupante. Bueno, sigamos con las preguntas, Gustavo, decime. Bueno, a María, sí. Sé que es un momento difícil para ustedes, del Frente de Todos, salir de alguna manera, primero en campaña, porque el eje de la campaña es empezando a salir y aparece esta foto, salió la foto y cambia el eje de la campaña, porque la campaña sabe muy bien salir a los recreos, la vacunación, etc. Pero a ver, lo que se habló hasta ahora, que está relacionado con esta foto, se sintetiza en un problema político, un problema moral y un problema legal, ¿sí? Porque a un remero le aplicaron una multa, ¿no? A Malu Botana o una multa. No lo estoy defendiendo a ellos. Pero bueno, hay un esquema legal que ustedes en esta campaña van a tener que salir a hablar y explicar. Lamentablemente. La pregunta es, ¿se rompió el contrato moral o social, diría, entre Alberto Fernández y la población a raíz de esto y la forma con que se hizo, que se pidió disculpas, que vos interpretás que sí fueron dadas? La mayoría de nosotros decimos fue muy tibia la disculpa, ¿no? No, en primer lugar creo que no se rompió el contrato social ni moral entre Alberto y la población. Creo que nos votaron, reitero, para reactivar la economía, para cuidar el salario, para ampliar derechos. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que no creo que se haya roto nada en ese sentido. No es difícil para mí nunca poner la cara por el Frente de Todos, porque la verdad es que estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos, de todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos proponemos hacer. Y en ese sentido me gustaría aclarar que si no se hubiera modificado la ley de movilidad jubilatoria, los jubilados, las jubiladas estarían ganando casi 10 puntos menos, tendrían casi 10 puntos menos de aumento. Creo que la reestructuración de la deuda nos permitió ahorrar 37.000 millones de dólares que se están invirtiendo en la construcción y eso va a generar mayor empleo en la construcción, que estamos por encima, como dije recién, en la generación de empleo en la industria de lo que fue el 2019. Todo eso forma parte de ese contrato entre Alberto y la población que estamos cumpliendo y que vamos a seguir cumpliendo desde el Frente de Todos. Me gustaría también decir cuáles son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Sí, ahora vamos ya mismo a eso y nos contás porque justamente eso es lo interesante de esto, pero mientras vos hablabas yo veía y todos vieron porque la cámara la estaba ponchando. La cara de Romina cuando hablabas de las jubilaciones. Bueno, claramente no es como dice María, claramente la movilidad jubilatoria que justamente iba a permitir que en función de que tenía un altísimo componente de la inflación, le tocaba después justamente del desacople que había generado la introducción de esa modificación bajo el macrismo, que habían perdido justamente un semestre completo. Cuando finalmente le tocaba el incremento, vino el cambio de la movilidad. Así que de ninguna manera hubiera sido un 10% menos. Justamente el ahorro se ha calculado y es enorme. Son alrededor de 600.000 millones de pesos que se han ahorrado en colocar este cambio en la fórmula. Entonces me parece que no es correcto lo que se dice, que justamente hay un problema muy serio, que es que toda la dinámica de un gobierno y del otro, y de todos los gobiernos desde Menem hasta acá, que han vaciado las cajas jubilatorias, reduciendo casi al mínimo los aportes patronales y permitiendo, digamos, el vaciamiento sistemático del ANSES, ningún gobierno repuso esos aportes patronales y por lo tanto siempre va a venir la idea de que la plata no alcanza. Y la plata no alcanza porque, entre otras cosas, se ha utilizado un mecanismo claro de vaciamiento del ANSES y también del resto de las cajas que quedan por fuera del ANSES, y también que con este nivel de trabajo en negro y de monotributo, que es un fraude laboral donde se encubre un montón de trabajadores que tienen una relación de dependencia, pero que se encubre bajo el monotributo, evidentemente no se va a resolver el tema de la caja jubilatoria que permita llevar el 82% móvil. Claramente está ahí, ¿no? Digo, la clave, me parece, más allá de todo el debate, que, digamos, todos queremos que los saberes jubilatorios crezcan y lo hagan por encima de los precios. La clave está en el empleo. Mientras no haya creación de empleo con todos los derechos y todas las de la ley que ese empleo tiene que tener para poder financiar la caja previsional, terminan pasando estas cosas que interpreto que nadie quiere, que es que la variable de ajuste termina siendo los jubilados. Lo que pasa es que si no creas empleo y si no lográs financiar eso, no cierra por ningún lado. Pero bueno, es un debate que en Argentina viene ya de largo. Lore, querías preguntarle. Sí, en realidad plantear lo siguiente. También todos queremos
que los diferentes espacios políticos dejen de patear la pelota afuera. La semana pasada hablábamos de pregunta al Frente de Todos sobre el tema de las visitas a Olivos, respuesta la misoginia de Fernando Iglesias. Pregunta a Juntos por el Cambio sobre la misoginia de Fernando Iglesias, respuesta a las visitas a Olivos. Y ahora aparece esta respuesta por parte de la Cámpora a través de su Twitter, su cuenta oficial de Twitter, diciendo algo así como que hay una foto que de alguna manera es más perjudicial para la Argentina que la foto del cumpleaños de la primera dama. Y es la que estamos viendo ahora en pantalla. Ese es el tuit con una foto donde dice: con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos, nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas. Lo cual es cierto, claro. Pero de alguna manera, digamos, no explica lo otro. Esta foto que estamos viendo es en la Quinta de Olivos, con el presidente Mauricio Macri y la titular en ese entonces del Fondo Monetario Internacional, entre otros funcionarios argentinos. Aparte, lo que planteaba antes, cuando hablábamos y analizábamos esto en la apertura, que es que esto es cierto. El endeudamiento nos condena por generaciones, fue terrible, el costo es mucho más alto de esto que otra cosa. Es cierto. Ahora, no puede ser el debate entre el pero Macri, pero Cristina, pero Alberto, pero Macri, porque si no es el juego además de que, bueno, está bien, porque la lógica termina siendo, bueno, está bien, yo soy un desastre, pero aquel es peor. No, él es peor, no, somos todos un desastre. Entonces, no va por ahí. Digo, la sociedad que está viviendo con 42% de pobreza, que está viviendo con 50 y pico % de inflación, que pierden los jubilados, que no alcanza el salario, no quiere escuchar un debate acerca de, bueno, el nene que se justifica en el colegio, bueno, pero fue él, no, pero él es peor, pero él es más malo. No, porque termina siendo, son todos un desastre, si no el mensaje. Pero eso es lo que dice la foto esta. La foto esta dice eso. Lo que tenemos que debatir tiene que ver con el endeudamiento, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con generar empleo. Con eso, eso es lo que debería indignarnos. Y eso es lo que dice la foto que puso la Cámpora. Claro, justamente ese es el mensaje. Pero termina siendo un poco como estrategia comunicacional, por más que el contenido es cierto. Yo estoy de acuerdo que el gobierno de Macri, esta foto, Christine Lagarde, el Fondo Monetario, son cómplices de uno de los desastres más grandes de la historia argentina que nos condena a todos nosotros por mucho tiempo. Es cierto, eso lo comparto. Ahora, como estrategia de comunicación, pero Macri, pero el otro, agota a la sociedad. Yo interpreto que ocurre eso, agota a la sociedad. Me parece que si me permitís, eso es lo que creo. agrego una cosa. Mirá, yo creo que siempre vale la pena recordar que durante el gobierno macrista, el peronismo en los distintos bloques le aprobó más de 137 leyes que eran leyes de ajuste, de saqueo. Y también vale la pena recordar que ese endeudamiento del que habla la Cámpora apenas asumió el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, lo legalizaron cuando se podría haber justamente investigado, se podría haber denunciado todo el endeudamiento fraudulento, porque fue para la fuga de capitales y demás, que se produjo con el endeudamiento con el FMI. Y no hicieron nada de eso. Lo primero que hicieron fue crearon una comisión investigadora para distraer, no hace falta que cite acá a Perón y las comisiones, y luego se dedicaron a decir, bueno, pero todo esto es la legalidad y la continuidad jurídica del Estado y no hay más remedios. Sí, hay muchos otros remedios, entonces tampoco la Cámpora puede hacerse tan la distraída con ese tema de la deuda con el FMI. Yo me quedo con Romina del Pla citando al general. Sí, Romina. Si querés no hacer nada, nos sorprendiste, Romina. Hoy, pero por favor. Nos sorprendiste. Si querés no hacer nada, crea una comisión. Lógico. ¿Qué es lo que hicieron? Apenas asumieron. Increíble. Bueno, yo me voy a meter ahora ya mismo con la economía, pero primero, Gustavo, contame. Bueno, el tema de juicio político. Ya avanzamos bastante sobre el tema, pero el juicio político tiene distintas aristas. Primero, que lo están denunciando al presidente por incumplimiento de los deberes. Y en este caso de incumplimiento de los deberes, esto tiene una causal subjetiva. Yo creo que en instantes vamos a tener un especialista, un abogado constitucionalista, que nos va a hablar del tema. Y por otro lado, hay dos causales objetivas que son los temas penales. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de la pandemia, como dijimos antes, Agustín, al remero le aplicaron una multa, lo siguieron con un helicóptero, a varias personas le aplicaron la multa, bueno, corresponde la multa por incumplimiento. Por otro lado... Surfer, ¿te acuerdas del surfer? El surfer. Bueno, el surfer fue, no, pero ese fue el surfer fue una sanción moral que estaba pasando el peaje cuando no tenía que andar circulando. Pero el remero era un remero de alto rendimiento, era un remero olímpico, ¿no? Y bueno, todo esto, obviamente, por eso hablaba pero yo... no cumplió con la No cumplió con la cuarentena, medida, claro, no cumplió, está bien. obviamente, no cumplió. Pero el remero, ¿sabes lo que salió a decir el día de ayer? Dijo, no, ¿sabes qué?
el que me pidió salir a pasear fue mi bote que quería refrescarse. Esto fue, de alguna manera, para responder el descargo que hizo Alberto Fernández. No fui yo, fue el bote, sería en Fue este el bote, sí, más o menos. Bueno, en definitiva, hay causales objetivas que son las penales, ¿sí? Tengo una comunicación en este momento vía virtual por Zoom. Lo tenemos al doctor Andrés Gil Domínguez. Perdón, Sí, iba a decir Domínguez. González. Perdón, Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista, para hablar de esto, de si puede prosperar o no lo que plantea la oposición, que es un juicio político. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Puede prosperar esto del juicio político o es una locura? Bueno, la Constitución establece ciertas mayorías, le impone a la Cámara de Diputados para poder iniciar el juicio político y acusar al presidente o los funcionarios que son susceptibles de juicio político de 2/3 de los miembros presentes. Y en el Senado, que es la Cámara que funciona como tribunal, para destituir a quien ha sido acusado, también se requiere una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes. Hoy la oposición no tiene, ni en la Cámara de Diputados, ni mucho menos en el Senado, estos números como para que el juicio político prospere. A su vez, la Constitución establece dos causales que podemos decir objetivas, porque para poder promover un juicio político tiene que existir un delito en ejercicio de las funciones o un delito ordinario fuera del ejercicio de las funciones. Y para que esta causal se consume tiene que haber un proceso penal que condene al funcionario, definitivamente. Y después está la causal de mal desempeño, que es una causal abierta, es una causal subjetiva, y donde lo que define fundamentalmente esta causal es si tenés o no la cantidad de votos como para acusar y como para destituir. Y ahora te llevo un poco al plano como abogado del tema jurídico que puede llegar a enfrentar el presidente. Hoy me enteré, mirando por ahí, que hay algo así como 4.600 denuncias de violación de la cuarentena acumuladas en diferentes juzgados, lo cual es un número enorme. Pero en este caso hay un agravante que no es menor, que es que quien viola la cuarentena es quien firmó el decreto, el DNU, estableciéndola, que es un dato para nada menor, es muy grave. Ahora, ¿cómo seguiría un tema judicial en la figura del presidente de acá en adelante? Más allá de este juicio político que todo indica que no va a existir. En términos judiciales, ¿cómo sigue? ¿Cómo puede derivar esto? En primer lugar, que en nuestra democracia, en nuestra república, en nuestro modelo constitucional, rige el imperio de la ley y la igualdad ante la ley. Y todos debemos someternos ante la ley. Y la ley acá, vigente y aplicable, era muy clara, en términos de que no se podían tener reuniones sociales, en términos de cuáles eran las consecuencias penales de la existencia de esas reuniones sociales. Me parece que el presidente debe someterse a la ley penal y a las condiciones que estableció que habilita la aplicación de esa ley penal, que era una orden general de una autoridad competente que tenía por objeto combatir la pandemia y era razonable y así se aplicaba. Entonces el presidente tendrá que enfrentar un proceso penal y defenderse en ese proceso penal y eventualmente recibir una condena o ir a una probation en ese proceso penal. No hay otra posibilidad por fuera de la política frente al imperio de la ley. Y deberá asumir las consecuencias. Me parece que sería un gran gesto que el presidente se presente a la justicia, se autodenuncie y transcurra ese proceso en igualdad de condiciones en la que están transcurriendo las demás personas que están sometidas a causas penales por haber violado esta orden general sin ninguna justificación y que están sometidas a proceso penal. Sí, con el agravante que siempre tenía esto, que era que ponía en riesgo a la salud pública, ¿no? Este proceso que puede llegar a enfrentar el presidente, o que seguramente va a tener que enfrentar en la justicia, puede ser un proceso que demande mucho tiempo, que se haga muy largo, por la particularidad de que es nada menos que el presidente el involucrado, esto puede acelerarse. ¿Qué podemos esperar en la parte legal de este asunto los próximos días, las próximas semanas? Y la justicia argentina, especialmente la justicia penal y la justicia penal federal, cada juzgado tiene sus propios códigos y sus propios tiempos. No debiese ser así, pero la realidad es que así es. Y generalmente estas causas de tanto impacto político tratan de, creo, conservarlas por un tiempo
hasta que hay una mayor distancia entre el hecho político y la tramitación de la misma. Es lo que sucede con todas aquellas causas que se vinculan fundamentalmente con hechos políticos o con políticos. No debiese ser así, pero lamentablemente lo es. Así funciona. Bueno, Andrés Gil Domínguez, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, les doy un pequeño cierre a cada una en el marco de la campaña y ya me meto de lleno en el análisis económico de los datos que se dieron a conocer esta semana. Romina. Bueno, una cosa que quería mencionar. Sí. Mientras esto ocurría en Olivos, debemos recordar que se le dio plena potestad a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas represivas, para hacer cumplir la cuarentena a rajatabla. Hoy se cumple un año de que se encontró el cuerpo de Facundo Astudillo Castro. Vos mencionaste a Sergio Berni y justamente la responsabilidad de la bonaerense y de Sergio Berni en la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro es indisimulable. Se está desarrollando todo el manto de impunidad y aprovecho este instante para mandarle toda la solidaridad y el apoyo a Cristina Castro, a sus abogados, porque están llevando adelante una investigación ellos mismos, porque lo que hay del otro lado es tapar absolutamente todo. Y esto creo que, como no fue el único caso, sino que hay muchísimos casos de represión y de gatillo fácil para hacer cumplir la cuarentena, también eso pone en contexto esta foto de lo que pasaba en Olivos. Por último, por supuesto, la lista 1A del Frente Izquierda y los Trabajadores, con Nicolás del Caño, con Juan Carlos Giordano, con Néstor Pitrola en la provincia, con Miriam Bregman, con Gabriel Solano en la ciudad. En 23 jurisdicciones estamos librando una batalla justamente para convertirnos en un tercer sector frente a los que gobiernan y gobernaron, colocando fuertemente esta idea de que frente a la catástrofe en la que nos han sumido, al ajuste lo enfrentamos con la izquierda. Así bueno, y acá durante la campaña muchos de ustedes y los que acabas de nombrar van a estar por acá seguramente charlando con nosotros. Miriam estuvo hace un par de semanas. Bueno, María, te pido también un cierre breve en el marco de la campaña desde tu posición y el Frente de Todos. Bueno, lo que me gustaría hacer eje es en cómo vamos a salir de la pandemia, en cuál es la vida que queremos hacia el futuro, y en ese sentido me gustaría contar algunos de los proyectos de los que estamos trabajando desde Identidad, que es la fuerza que integro dentro del Frente de Todes. Uno de los proyectos que tenemos tiene que ver con una ley de esfuerzo compartido, que es una ley que propone soluciones concretas para las deudas que deja la pandemia. Y me gustaría poder en algún momento contar un poquito más de ese proyecto, porque me parece que es una solución interesante para algunas de las cosas que nos deja esta pandemia. La Ley Antidiscriminatoria Nacional, que es una ley en la que estoy trabajando hace muchísimos años y que espero que muy pronto logremos aprobar, que ahora estamos trabajando con Victoria Dondas del INADI, que es la discriminación es un obstáculo en el acceso a muchos derechos. Muchas personas no logran acceder al trabajo porque son muy grandes o porque son muy chicas, porque son mujeres, porque somos parte de la diversidad. Bueno, la Ley Antidiscriminatoria Nacional plantea soluciones y respuestas a las situaciones de discriminación que vivimos la mayoría de las personas y sería importante poder avanzar en ese sentido. Y con Mariana Gras, quien fue presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres durante el gobierno de Cristina, estamos trabajando en un proyecto para que el Estado intervenga en garantizar el cobro, la cuota alimentaria que deben cobrar y que debe llegar a los hijes de las personas que en este momento no la están pagando. Y un proyecto para generar un ingreso a les hijes de las personas que fallecieron durante la pandemia, las responsables legales y madres, padres, sadres que fallecieron durante la pandemia, además de otros proyectos que tienen que ver con la crianza respetuosa, con la legalización de la marihuana y la despenalización de drogas, Internet como servicio público y fundamental, y bueno, otros proyectos que estamos trabajando y que espero que se puedan avanzar próximamente. Súper interesante, gracias María por haber estado acá esta noche, y está bueno escuchar que hay proyectos que se están trabajando y que se van a llevar y se van a presentar ahí